La entrevista ya había empezado hace mucho acá en Generación Política. Pará, ¿se grabó esa parte? No. Hay que editarla, ¿no? No, hay una parte que no se puede decir. La risa que está escuchando Juan Manuel Frangoni, toda la provincia por Radio Nacional Mercedes Sosa, ¿de quién es? De un amigo de la casa, un compañero. Estamos con Hugo Abral, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Más conocido como Huguito Cabral, ¿no? Como Huguito, sí, sos Huguito, ¿no? Y sí, mira, desde chico, la verdad, en el barrio me decían Huguito y me dice grande ya. Y bueno, obviamente que ya estoy grandecito, pero bueno, me quedo Huguito cariñosamente hasta los chicos del barrio, los amigos de mi hijo, de mis hijos, Claro. hijas. Obvio, porque está la identidad que uno percibe en un momento y luego la identidad que nos da nuestro entorno, nuestro contexto, ¿no? Ahora te dicen Juan Manuel Frangoni, el hijo del griego, Sí. entre otras cosas. Me gusta más. Me gusta más, ¿entendés? Porque la gente nos empieza a bautizar nuevamente de la forma en que ellos nos aprenden a nosotros. A mí sabe que me imagino que debe ser lindo. Me estoy yendo de la entrevista, ¿no? Sí, Borja, no sí, me sí. retes. Escucha, debe ser Le lindo estamos dando tiempo, Borja. que políticamente, además, en la calle te digan Huguito, porque implica una cercanía, un reconocimiento al Una otro. candidatura futura. Pará, estamos empezando por el No, final de la entrevista. pregunto, yo me estoy imaginando cuando va caminando por la calle. Al final de la entrevista te podemos preguntar, ¿no? De todo lo pueden Bien. hablar. Todo. Arranquemos con la gestión de ahora. Bien. Bien. Hugo Cabral es... Secretario de Articulación Federal. Bien. De alguna manera es la pata que sale a caminar la nación del Ministerio de Hábitat Territorial y Desarrollo ¿La nación? Habitacional. Sí. La nación. De hecho, estuvo con Zamora hace poco. Digo, me parece que fueron una de sus últimas actividades. Sí, estuve en Santiago del Estero ayer y antes de ayer, entregando viviendas y participando de la asamblea anual que se hace del Consejo Nacional de Vivienda, que lo integran todos los institutos de vivienda del país y el ministerio que preside Jorge Ferraresi, que es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Bien. Bien, de alguna manera además equilibra la balanza en el norte, ¿no? Mientras el Consejo estaba en Santiago del Estero, no quiero dejar pasar la nota de color, Rodríguez Larreta caminaba Salta con 3 del PRO de acá de Tucumán. ¿Entregando qué, Juan? No, nada. No. No, nada. Cerrando algo, seguro. Esa gente viene a sacar cosas, Claro, sí. bueno, sí. Hugo, te quiero preguntar, y arranquemos por acá. Hay una serie de líneas desde el ministerio que empiezan a atacar el déficit habitacional en la Argentina. Tengo entendido que además el déficit habitacional en la Argentina sigue siendo muy grande, ¿no? Grandísimo, más de 3 millones de familias que viven en situación de déficit habitacional, ¿no? Eso lo componen básicamente dos categorías. Uno que se llama el déficit cuantitativo, que son las familias que necesitan vivienda nueva. Claro. Y esos son 1.200.000 más o menos familias. Bien. Y el déficit cualitativo, que son más o menos unas 2.600.000. ¿Que son familias? Que viven en situación deficitaria. Por ahí tienen su terreno, pero la vivienda es muy chica o necesitan refacciones. Perfecto. ¿Las personas que alquilan no entran en esos catálogos? Mientras no tenga déficit, no. Bien. Y además el alquiler, para muchos es una opción. Claro, no, Muchos, sí, por supuesto. la mayoría Para que alquila queden porque claro. no tiene la vivienda, pero para otros es una opción. Y ahí, hay pensadas diferentes acciones, ¿no? Sí. Una cosa es, hago una casa con el IPB y otra cosa es el sorteo de la línea de crédito de casa propia. Así es. De todo modo, disculpa, ahora estamos con la expectativa. Justamente hice una exposición en el Consejo Nacional acerca del censo, de todas las herramientas que nos va a brindar el censo para poder formular políticas. Tal cual. Y ahí estamos a la expectativa de ver los primeros reportes, porque es un censo que nos da una rica información. Parte de la realidad la vas a tener en las manos, justamente sobre la población, los hogares, las personas y las viviendas. Entonces es un censo de población y vivienda y bueno. Y ahora sí que me preguntabas al último. Que además me parece que se está pensando en la dinámica del mismo ministerio respuestas para diferentes actores y dinámicas sociales. Sí, nosotros en el ministerio, primero partimos de una situación básica
y es que la decisión política del presidente Alberto Fernández y de Cristina, la vicepresidenta, una decisión básica es que poder garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Bien. El derecho a una vivienda digna. Partiendo de esa premisa, nos pidieron que armemos un plan sabemos que no se va a poder de un día para el otro, para poder llegar a garantizar el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces creo que hay dos decisiones muy importantes que ha tomado el presidente. La primera es crear un ministerio específico para la vivienda que trabaje en esto, y la segunda, sinceramente creo que otra decisión importante y otro acierto ha sido llamarlo a Ferraresi, que es un gran hacedor, el intendente de Avellaneda. Claro. Es un gran hacedor y bueno, fíjate que en un año, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de cómo ha dejado el gobierno anterior, de la deuda y todo lo demás, en estos momentos, en tan poco tiempo, tenemos 123.000 viviendas en ejecución en todo el país. Qué locura eso del peronismo, de querer hacer casa y darle... Sí, porque para nosotros era no solamente una decisión política, es casi como un compromiso ético. Tal cual. Es casi un mandato ideológico. Obvio. Es casi un mandato ideológico. Lo es. Y además, ¿sabes qué? Pensaba mientras hablaba Hugo, viste, Funesto, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo, no se puede pensar que donde hay una necesidad hay un derecho. Escuchalo a Hugo lo que dijo: garantizar el acceso a la vivienda, reconocer ese derecho, porque el mandato ideológico es donde hay una necesidad, hay un derecho. La vivienda es un derecho. Yo me quiero hacer un pequeño recordatorio, ¿no? ¿Cuál fue el emprendimiento más grande habitacional que hubo en nuestra provincia? Lomas. Fue dentro de un gobierno ¿de qué ideología política? Peronista. ¿Cómo salieron las elecciones de Loma de Tafí? Perdió el peronismo. Es decir, que el peronismo no lo hace buscando el voto, lo hace, como dice Hugo, por una cuestión ideológica. Es una cuestión, fíjate que, bueno, acordate que Perón fue el que incorporó el derecho a la vivienda en la Constitución del 49. ¿De qué estamos hablando? Y Perón fue el que armó el primer plan quinquenal en nuestro país. Claro. Y entre el primero y el segundo, en 9 años se construyeron 500.000 viviendas en el país. Pero además, él tenía claro, primero, lo que generaba la obra pública y la vivienda en toda la economía. Sí, gran movilizador. Todo es un gran movilizador. Yo siempre digo que es como ese jugador revulsivo, que cuando entra a la cancha lo hace jugar bien a todos los jugadores. Claro. Bueno, así es la obra pública y especialmente la obra de vivienda, que genera muchísimo trabajo, donde todos los insumos se fabrican en el país y todos esos insumos empiezan a fabricar más insumos. Claro. Y entonces hay un eslabonamiento productivo hacia atrás. Desde el fletero hasta el corralón. Y hay más empleo en cada uno de esos tramos, de esos eslabones, y todos esos empleos son los que producen a futuro, cuando todos salen y consuman, entonces se va a reactivar una rueda. Claro. Pero Perón, volviendo a ese plan quinquenal, él había establecido un sistema por el cual el Banco Nación daba crédito para la vivienda rural, el Banco Hipotecario daba crédito para todo el que quería hacer su vivienda, el Banco Industrial daba crédito para todos los que producen partes y componentes de insumos de la vivienda. Claro. Entonces, era un sistema redondito, armado, para que no falte nada y se pueda construir, como si 500.000 viviendas se construyeron hasta el golpe del 55. Rápido, lo bueno de hablar con Hugo es que rápido se mete en la arena política, ¿no? Digo, porque lo ha nombrado a Ferraresi de Avellaneda, Cristina estuvo ahí y como paso obligado tengo que preguntar en un ratito. Pero antes de eso, y hablando de la vivienda, en Tucumán ayer hubo una entrevista en un pasquín local al ministro de la Producción Local que dijo, bueno, se demoró el arranque, pero ya arrancaron las obras de viviendas en Tucumán. ¿Esto es así? Sí, así es. Nosotros hace más o menos 20 días enviamos ya el anticipo financiero para los 2 primeros barrios. ¿Cuánto fue el anticipo financiero? ¿Usted quiere la plata? No, quiero significar que nos llegan cada uno nos llegan 2 cada pesos. Anticipo debe ser 160 millones de pesos, algo así, para las 2 empresas que comienzan los 2 primeros barrios. Claro. Uno es de 132 viviendas en Río Seco y otro es de 135 viviendas en la capital.
Pero eso, lo que se refería a él, son a las 3.600 Sí. que nosotros por convenio le firmamos en enero del año pasado. O sea que Sí, son casi la 4.000 provincia. ya. Entonces, ahora se están comenzando las dos primero. Claro. Pero ya previamente se habían iniciado obras de vivienda a través de las comunas. Claro. Las comunas en forma directa, en convenio con la Nación y con apoyo del gobierno provincial y del jefe de gabinete, Juan Mansur. Bueno, se pudieron iniciar en 5 comunas, Tapia, Colorado del Valle, Amaicha, la de Los Puestos se inicia ahora próximamente, y ¿cómo se llama? La de Belicha y Belicha, en Quilmes Los Sueldos también se reinició una obra que se había paralizado hace 7 años, porque otra cosa, el país, aparte de recibir como se recibió el país, se recibió con 55.000 viviendas paralizadas. Claro. Y presupuestos subejecutados en áreas sociales muy... Sí, sí. A pesar que tuvimos un tucumano en vivienda, ¿no? Sí. En el gobierno de Macri. Mira, en Quilmes Los Sueldos, ahí En el este de la provincia. de ¿no? casualidad pasamos y vimos un barrio de 20 viviendas que se paralizó en la mitad de la obra, En la mitad. con el 50% de avance de obra. Qué hijo de puta. Tapado hace 7 años, se dejaron de enviar los fondos. Bueno, nosotros sacamos un programa que se llama Reconstrucción, Reconstrucción. y con ese programa Reconstrucción le estamos financiando, ya se reinició la obra y dentro de 3 meses se va a entregar. Buenísimo. Y con ese 3 programa, meses, genial. con ese programa también Reconstruir Esperanza. le había enviamos puesto. en marzo ya al Instituto de Vivienda de la provincia, le enviamos los fondos para que termine la obra de Manantial Sur. Claro. La obra iniciada ya hace 7 años, Y pero, otro gran problema. o sí. más de 7 años, Claro. pero que tiene 952 viviendas ahí que estaban sin poder terminarse. Ahora le sí. enviamos los Y fondos. ahora se la van a terminar. Juan Manuel Frangoli, ¿se acuerda qué pasó con el Procrear del gobierno anterior? No hicieron una, Juan, No, por no. la gente. No hicieron una por la gente. Acá hay dos cosas claras. Primero, en el gobierno de Macri, gran quilombo. Sí, me estoy metido en la arena política. Gran quilombo. En el gobierno de Macri no hubo nada. No se hizo nada. ¿Cómo que No no? hay problema. Y los créditos- estafaron a todos. Los créditos que se daban, que además estaban ajustados con dólar, explotaron Y por con la los inflación, aires. los Y con famosos la inflación. UBA. Claro. Todavía hay un tondal de familias Sí, que viven angustiadas porque impagable. claro, porque se resultan impagables. Claro, el Procrear que tuvo Cristina fue bueno, el que tuvo Macri fue No, un es que desastre. lo primero que hicimos nosotros, es eliminar la fórmula UBA. O sea, Claro. en este gobierno los créditos ya no llevan UBA. Sí, hicieron Que el claro. coeficiente con el que se Tienen ajusta. un interés, es con 0 de interés las cuotas, y el capital se ajusta en función del, primero era del coeficiente, del índice del coeficiente de variación Claro. salarial, que era el INDEC, pero como veíamos que ese promedio de los salarios a veces era un poco apretado para los que ganan menos, Claro. le pusimos un 0,90 del promedio ese. Claro. Así que O sea que nos hicimos cargo del quilombo que dejaron. No, de ese tema es un tema pendiente. Esto es de ahí para adelante. Claro. A los Bien. nuevos créditos Lo nosotros que es otro debe- sistema. Perfecto. Y la verdad que el gobierno tiene en agenda ver cómo resolver ese tema que lo heredó, pero que bueno, bien. merece una respuesta y una solución. Es todavía. cierto. Vamos a escuchar un poquito de música acá en Generación Política y luego seguimos con Hugo Cabral, que vino a visitar al estudio de Mercedes Sosa, Radio Nacional. Seguimos en esto que es, digo bien, Generación Política. Al aire seguimos, porque voy a decir que en el corte nos separó acá, ¿no? No, por supuesto. Le mandamos un saludo muy grande a Guido Sebastián Ferreira, que todavía sigue creyendo en el proyecto de Generación Política, y espero que no le pongamos en riesgo. Y encima nos escucha. Encima nos escucha, así que le mandamos un saludo muy grande. Bueno, estábamos hablando con Hugo Cabral, que es secretario de Articulación Federal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Toma. ¿No? Vamos a decir, el Ministerio de Vivienda de la Nación, puedo decir, de Vivienda y Suelo de la Nación, está Ferraresi y viene Hugo. Ahí Sí, está. mire Así. usted, ¿no? Tremenda Palmo, chapa. Codo a codo. Escucha, se Y reúne- está acá en Generación Política, acá, con usted. Se reúne con los Por gobernadores. supuesto, con todo. mucho gusto, la verdad, un placer estar acá, y aprovecho para saludarlo a Guido también. Bueno, le mandamos. Lo vimos en el Partido Justicialista, Hugo, ¿no? Qué lindo, Sí, qué lindo verlo. lindo que- volver al partido, pero además en un marco excepcional con cientos de militantes. Esos militantes que vos decís, estos son militantes Sí. de verdad. Que se le notan los zapatos. Que se le nota que hacen política por vocación, Claro, ¿viste? Porque
vos sabés que para nosotros la política es una herramienta de transformación. No hacemos política porque queramos como profesionales de la política, sino porque somos revolucionarios, porque queremos con la política mejorar las cosas. Digamos. Tal cual. Hacemos política para cambiar la realidad, ¿no? Y no que la realidad nos cambie a nosotros como sucede a veces, ¿no? Algunos dicen, ya que no puedo cambiar la realidad, por lo menos cambio yo, dice. Y yo conozco otros que cambian el auto, nomás en la política. Sí. Claro. Hugo, te quiero preguntar, me quiero ir ya por el lado más político, ¿no? Si lo miro a Álvaro Adrián Trejo. No, pase, por favor. Tu llegada al ministerio. Te pregunto esto. Juan Mansur, gobernador de la provincia, hoy jefe de gabinete, en algunas áreas claves ha tenido la posibilidad de empujar a algún embajador. Epa que no. Vos llegás en parte de ese armado en la Liga de Gobernadores del Norte, sos el tipo que se encarga de abrirle la puerta a los gobernadores, tu relación con Mansur, con Osvaldo Jaldo, eso te quiero preguntar un poco. Es un poco de cada cosa. Yo creo que la suma de todo. Pero el todo es más que la suma de las partes. Conté con el apoyo del actual jefe de gabinete, el compañero Juan Mansur, pero también me llamó Ferraresi cuando recién asumió de ministro. Me conocía lo que pienso de cómo hay que trabajar, y así es que él asumió un jueves y el domingo me llamó por teléfono para invitarme a sumarme a su equipo. Qué bueno. Y hablando de que te llamó Ferraresi y que es uno de los funcionarios a los cuales se los reconoce y se los has indicado como un funcionario que funciona, afortunadamente, y ha estado en Avellaneda, ha compartido el púlpito con Cristina Fernández de Kirchner, presidenta mandato cumplido, hoy vicepresidenta de la Nación, y Hugo Yasky de la CTA. Te quiero preguntar por esto, por el Gabinete Nacional, por lo que está sucediendo, por tu mirada del Frente de Todos hoy. Después vamos a hablar también de la oposición, que está implosionada, pero... Sí. No, yo creo que, mira, hoy muchos se concentran en mostrar las diferencias de opiniones que hay en el Frente de Todos, que son reales. Hay diferentes miradas sobre cómo hacer las cosas. Tal cual. Pero nosotros la discusión que hay en el Frente de Todos es una discusión abierta, pública, de ver cómo hacemos para mejorar la vida de la gente. Todos se concentran en eso y tenemos distintas opiniones. Uno piensa que hace esto, otro piensa en otro. ¿Cómo paramos la inflación? ¿Cómo mejoramos la economía? ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Cómo le mejoramos la vida de la gente? ¿Cómo generamos trabajo de calidad? Claro. Y bueno, esa es la discusión que tenemos. Y es sana en la medida que no entorpezca la gestión de gobierno. Sí hay dificultades, a veces para acordar y para encontrar un común denominador, porque ustedes fíjense que es una característica de casi en todas las democracias actuales llegar a elecciones con coaliciones. Porque la sociedad es cada vez más heterogénea y hay distintas expresiones políticas que expresan distintos sectores de la sociedad. Entonces se llega con coalición y después hay que gobernar con esa coalición. Y ahí viene el problema. Para muchos países, hay otros como los Países Bajos, por ejemplo, están acostumbrados, tienen toda una cultura de cómo gobernar con coaliciones. Tienen un régimen casi. Claro. Latinoamérica no tanto. Prácticas, metodología, nosotros no tanto. Entonces, de hecho, así le pasó a Castillo en Perú. Claro. Lula lo está anunciando. Es lo que nos está pasando. Hay una falta. Yo creo que nosotros el desafío que tenemos ahora es precisar una agenda común de prioridades entre todos los sectores de la coalición que forman el Frente de Todos. Ahora, yo no discuto que sea sana la discusión, yo eso no lo discuto, lo comparto y además creo que es una forma de mejorar la democracia. Dudo que sea la forma. O sea, yo digo, después de la elección que tuviste en el 21, de que la beligerancia de la oposición es cada vez mayor y es cada vez más virulenta. Y a un año de la próxima elección, no sé si es la forma. Sí, a veces hay compañeros que se exceden,
En claramente criollo, se sí. zarpan, ¿no? Eso como pasó Sí. con Bernie la otra vez, que la verdad que ya Claro. falta el respeto a lo que dijo, se zarpó totalmente. Pero yo creo que, salvo algunas excepciones que se pasan de vuelta, en general creo que es bueno el aporte de todos en la medida que sea conducente y creo que nos va a servir para rectificar las cosas que haya que rectificar y profundizar las cosas muy buenas que se ha hecho, como la gestión de la pandemia, que no es poca cosa. Olvídate. Yo te decía recién, escúchame, con pandemia, con Con las dos pandemias. habiendo recibido un gobierno, el país en una situación tan crítica, en ruina prácticamente como lo ha recibido este gobierno. Porque, a ver, vamos a decir lo que es, lo recibió prácticamente en ruina. Pero en ruina y con una deuda Sí. desaforada, Sí. Hay que semejante decirlo. deuda externa, cuyos recursos, la mayoría se han fugado del país encima. Entonces, Y no se hizo en nada esa con eso. situación extremadamente crítica, como si todo eso fuera poco, nos cayó una pandemia. Y, ahora, y después una guerra. Y después Hugo, la guerra. Entonces, pero aún así, tenemos 123.000 viviendas en ejecución en todo el país. 123.000 viviendas. Hugo, antes que se nos acabe el tiempo, quería preguntarte, ¿cómo se va a resolver toda la política tucumana en lo que respecta al Frente de Todos? ¿Cómo nos vamos a encolumnar detrás de Ubaldo Jaldo? ¿Juan Mansur va a volver a poner orden? ¿Qué va a pasar? Bueno, no, yo en Tucumán yo veo que hay dos referentes reconocidos, Sí, Juan Mansur y Ubaldo Jaldo, tal cual. y ellos con grandeza y con lúcidamente también han sabido limar sus diferencias, sus asperezas, pensar en lo fundamental, que es garantizar la gobernabilidad y un gobierno eficiente, y hoy los dos están trabajando para Tucumán. Juan Mansur desde la Nación trabaja para el país y es un gran articulador a nivel nacional, y a su vez está todo el tiempo viendo cómo puede dar una mano a la provincia. Sí. Y Osvaldo Jaldo, que es un gran ejecutor, está concentrado en eso, en ejecutar, en hacer obras, en ver cómo mejoramos la situación esta de seguridad. Bueno, yo creo que es un... Van a ser los dos grandes encolumnadores Claro. del peronismo tucumano Sí, yo creo que sí. en el 2023. Sí. Hugo Cabral, muchísimas gracias por haber estado acá en Generación Política. Faltó la pregunta de rigor, ¿dónde se ve Hugo el año Yo que lo viene? iba a despedir para que Y usted bueno, haga esa un pregunta. militante... Está donde la gente quiere, no me No, contestes, donde el movimiento me necesite. Yo ¿Dónde? estoy para lo que quieran. ¿Y a usted qué es lo que querría? No, bueno, uno... Pasaron varios como decía invitados. Perón, uno tiene siempre el bastón de mariscal en la Claro. mochila y, bueno, y se anima a cualquier cosa, pero... ¿Pero qué le gustaría a Hugo? No, Yo sé que le gustaría. A mí me gusta jugar en equipo y me gustaría que realmente que podamos concretar las metas que nos hemos propuesto en el gobierno nacional. El país lo necesita, que podamos ganarnos la confianza del pueblo argentino y nos permita continuar con 4 años más que son importantísimos para sacar al país de esta crisis, y que evitemos sobre todo lo otro, que es lo peor, volver para atrás, volver a lo que ha sido el macrismo, con todo el daño que hizo. Yo creo que este país no aguanta un nuevo gobierno de ese No, sector y político. quieren volver No aguantaría peor más, encima. ya no nos levantamos más. Y después para lo que digan los compañeros. Bueno, ya le vamos a sugerir algo. Bueno. Hugo Cabral, muchísimas gracias por haber Bueno. pasado por el piso de Radio Nacional Mercedes Sosa. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto, la verdad, un placer poder estar acá. Seguimos en esto que es Generación Política todos los jueves de 16 a 18 horas en Nacional la 98.7. Ella vendrá